Qué bendición poder estar con ustedes en una ocasión más de Por Algo Pasó. Soy José Miguel Portillo y me acompaña mi hermanito aquí, Daniel Amaya. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Encantado de estar en esta hermosa ciudad, Santa Rosa de Copán, en este precioso lugar, Hotel Altavista. Gracias al hotel por abrirnos sus puertas, por permitirnos seguir haciendo esta producción desde San Pedro Sula, y nos trajimos todos los juguetes. Y lo mejor de todo es que hemos conocido personas sensacionales, ¿sí o no? Sí, muy buenas personas. Así es, y bueno, hoy tenemos a una persona bastante admirable, bastante interesante también. Quiero, pues, primeramente que sepa de que para nosotros es una persona que respetamos mucho, que admiramos mucho y que reconocemos bastante la labor que hace. Se lo he dicho en alguna ocasión, para mí el referente de las relaciones públicas, o sea, y cuando a mí alguien me habla de relaciones públicas, solo esta persona se me ocurre, se me viene la primera persona que se viene en la mente es ella, pero tenemos que entender quién es ella también y por qué está ella aquí también, ¿verdad, Daniel? Entonces le damos la bienvenida a nuestra hermanita Gaby de Cruz, está con nosotros hoy. Gaby, ¿qué tal? Un gusto, muchísimas gracias por este espacio, esta oportunidad, y me siento muy honrada realmente de recibir estas palabras. Y pues a la vez de mayor se siente ese sentido de compromiso, ¿verdad? Para seguir haciendo cada cosa que hago con mayor excelencia, sobre todo para Dios, porque es a través de nuestras acciones que nosotros podemos reflejar a Cristo. Gaby es una joven ejemplar. ¿Cuántos años ya viviendo aquí en Santa Rosa de Copán? Ya tengo 4 años de estar viviendo acá. 4 años, pero pareciera que usted es de acá más bien. Pareciera. Ok, ¿y por qué motivo usted está aquí en Santa Rosa de Copán? Bueno, pues esta es una larga historia, pero se resume mucho en el propósito por el cual Dios me trajo acá. Está muy relacionado a mi lugar de trabajo, primeramente, que fue la razón por la cual pues Dios me movió de ciudad. Soy originaria de Tegucigalpa, en donde estudié en la academia. Y por decir la academia me refiero a la universidad, ¿correcto? Posteriormente a ello yo comencé a trabajar en diferentes espacios en los cuales Dios me abría esos espacios de trabajo. Sin embargo, cuando posterior a mi egreso de la universidad, Dios me mudó con una palabra que yo recibí de parte de Él, que era mi tiempo de salir de mi ciudad. Y Él me llevaba a un lugar en donde yo iba a ser entrenada, donde yo iba a ser equipada. Y fue ahí donde Dios me llevó a San Pedro Sula. Estuve trabajando con el gobierno en un programa muy precioso realmente, donde lo disfruté muchísimo, logré impactar, bueno, Dios a través de mí, poder decirlo, muchas jóvenes, adolescentes, víctimas sobrevivientes de violencia. Y fue un espacio precioso, hermoso, igual un tiempo donde le servía a Cristo dentro del ministerio, dentro de la iglesia. Pero para irles resumiendo mi historia de cómo llegué acá, fue donde encontrándome yo en esta ciudad de San Pedro Sula, ya había vivido ahí alrededor de 4 años, más o menos, por mi 5.º año estaba, en donde yo le empecé a orar al Señor y le dije que quería un lugar o un espacio diferente que me conectara aún más con mi propósito. Amaba, disfrutaba el trabajo que yo hacía, pero sabía dentro de mí que había algo más y algo diferente que Dios tenía. Y fue donde la misma palabra que yo recibí, que iba a salir a ser entrenada, San Pedro Sula fue mi lugar de entrenamiento. Fui procesada en todas las áreas y puedo decir que el proceso que yo viví ahí fue necesario para que ustedes puedan conocer la Gaby que soy hoy. Y en medio del dolor, de las lágrimas, de ese tiempo de pérdida, se podría decir, porque viví muchas pérdidas dentro de ese tiempo, muchos procesos fuertes, poder decirles que le decía yo al Señor, ¿verdad? Y esa palabra me dijo, no, vas a ser llevada a ese lugar por un corto tiempo. Perdón, por un tiempo, una temporada. Uh-huh. Después vas a regresar, era la palabra profética. Regresarás por un tiempo muy corto a donde tu familia y después será tu salida. Esa palabra yo la recibí, no tengo el año, la verdad, pero la recibí aún yo encontrándome en la universidad.
Y pasó mucho tiempo para que esa palabra se cumpliera, pero cuando yo estuve en San Pedro Sula fueron 5 años. Después de esto, orándole al Señor que quería que me conectara y mucha oración por medio de un matrimonio, ellos me decían que tenían, yo quería una ONG, ya había estado en el ámbito, público por bastante tiempo y yo quería algo diferente, quería un crecimiento diferente. Entonces, ellos me dijeron, tenemos a unos amigos en Santa Rosa de Copán, nos gustaría que los conozcas. Y pues recuerdo que en ese entonces era el tiempo de pandemia. Entonces, en plena pandemia, nosotros hicimos un viaje con ellos. Llegamos a la casa de aquel entonces quien era la codirectora de la fundación, también una norteamericana, ¿verdad? Y yo esta mañana me había levantado en la madrugada a orar y le dije, Padre, si es tu voluntad que mi lugar para moverme sea Santa Rosa, abre tú las puertas. Y lo más sorprendente de todo, nadie más sabía mi oración en esas madrugadas porque fue una oración de mucha intercesión. Nadie intercedió por mí más que el Padre. Y sí les puedo decir que en esa misma casa que llegué con era un matrimonio, en medio de las conversaciones, ¿verdad? Las mujeres nos quedamos conversando, los caballeros salieron y en la conversación me dice quién era la codirectora, Sofía, y me dice ella, soy directora de esta fundación y andamos en búsqueda de una trabajadora social. ¿Tú conoces a alguien? Y vengo yo y le digo, yo soy licenciada en trabajo social y yo he estado orándole a Dios por una puerta y sobre todo para mudarme acá a Santa Rosa. Porque algo que sí quería comentar y agregar es que yo le había dicho al Señor que quería otra ciudad. San Pedro Sula es hermoso, pero el calor a mí me desesperaba. Y nosotros mucho. como que nos lo trajimos, ¿verdad? Para acá hoy. Sí. Y era como, Señor, yo quiero montañas, me encantaba hacer hiking en aquel entonces, ahora pues por condiciones médicas no puedo seguir, entonces yo le decía al Señor que quería un lugar como este. Pues para resumirles, en ese mismo día ella intercambiamos números. Hicimos una reunión de una entrevista virtual, donde ahí logré conocer a Marianne Spangler, quien es la directora y fundadora en esa entrevista. Y posteriormente hicimos otra visita ya para hacer como realmente un contrato verbal. Y fue ahí donde pues Dios unió todo. Y yo iba a empezar a trabajar aquí en su fundación Legado de Esperanza el 2021. Pero sucedió, yo en ese entonces puse mi preaviso en el trabajo, ¿verdad? Y que yo me iba a mudar y todo eso, pero pasé un proceso difícil que me llevó a decir no a ese trabajo. Mi papá, entonces tuve que mudarme, yo ya había puesto mi preaviso, tenía que dejar mi trabajo y fue donde Dios recibió otra palabra en oración y Dios me dijo, te regreso a Tegucigalpa con tu familia, pero vas a estar por un corto tiempo y vas a trabajar en el mismo programa que estás trabajando ahorita. Yo le decía, cuando recibí esa palabra, honestamente, no la creí. Y no la creí porque no creía que venía de Dios, sino que era algo imposible para alguien que estaba en mi posición, sin cero posición política, pero no tenía relaciones. Pero así es donde Dios me ubicó, así como esa palabra. Y estuve trabajando allá por ese 2021. Cuando estuve allá en Tegucigalpa, ¿verdad? Ese 2021 a mitad de año, ya para finalizar, pasé nuevamente otro proceso, me llevó a cerrar las redes. Y en aquel momento, no, miento, voy a corregir lo que estoy diciendo. Cerré redes cuando estaba en San Pedro Sula por un proceso difícil que pasé, fui extorsionada, amenazada a muerte, entre otras cosas. Fue un proceso bien difícil por el Pero tipo era de trabajo. por el tipo de trabajo que usted realizaba. Por el Okay. tipo de trabajo que yo realizaba. No era que usted se puso a tener problemas con alguien, nada que ver, no, sino que fue por su trabajo, o sea, su trabajo era demasiado de riesgo. Era bastante, sí, de alto riesgo. Nosotros trabajaba en este programa con adolescentes que eran las parejas de mareros, personas vinculadas a maras, pandillas,
era una zona roja donde estaba ubicado este centro y pues aquella situación me llevó a cerrar redes, lo cual yo perdí el contacto de Mary Ann, de Sofía. Entonces fue hasta finales de más o menos noviembre del 2021, nuevamente le empecé a orar al Señor. Le dije, Padre, si aún es tu voluntad que yo regrese o sea, que yo me mude a Santa Rosa de Copán, abre las puertas. Y resulta que yo abrí una nueva cuenta, le mandé la invitación a Mary Ann, a Sofía, y les hablo que yo esta noche le dije, Padre, que sea tu voluntad. Nada más hice que enviar la invitación en Facebook e Instagram. El día siguiente, ni siquiera 24 horas habían pasado, 8 de la mañana, llego a mi oficina donde estaba trabajando y veo un mensaje de Sofía. Hola Gaby, ¿cómo estás? Y empezamos la conversación y viene y me dice, le pregunté yo que cómo estaban las cosas en Legado de Esperanza y me dice que bien, pero que la trabajadora social que ellas habían contratado en el que iba a ocupar el lugar que yo había dejado, ella estaba pues mudándose de país y pues estaban en búsqueda de una nueva trabajadora social. Ok, ya vamos a llegar a esa parte. Vamos bien, tenemos ya más o menos comprendido cómo usted termina ya siendo parte de esta gran fundación a la cual bendecimos también. Pero quiero irme un poquito más atrás. Antes, diría yo, no la Gaby de la universidad tampoco, no esa Gaby, vamos a la Gaby niña. ¿Gaby siempre fue cristiana? No. Gaby conoció a Cristo a la edad de 8 añitos. Mi familia, toda, ¿verdad? No profesaba una religión como tal, sin embargo, se creía que era católica, ¿verdad? La menor de 8, 7 mujeres, un varón, y Dios fijó sus ojos en mí. Y digo en mí porque fue quien me eligió a mí, fue la primera de toda mi familia en conocer a Cristo. Lo conocí a través de una brigada médica, ¿verdad? De norteamericanos que andaban en una escuela cerca de donde estaba mi casa de habitación. Y yo andaba con mi mamá y no voy a olvidar ese día, porque recibimos todos los servicios médicos y estaba un área donde se oraba por cada familia. Entonces me separaron a mí, nos invitaron a pasar. Yo pasé y mi mamá pasamos de manera separada y fue ahí donde yo recibí a Cristo. Fue en una brigada. Y no lo voy a olvidar porque yo estaba tan chiquita y desde ahí Dios me marcó. Me eligió y puedo decirles que todo lo que Dios hizo en mi vida hasta el día de hoy fue separarme, apartarme, ¿verdad? Para la gloria de Dios a esa edad. Déjenme decirles que obviamente solamente le conocí en esta brigada, ¿verdad? Me invitaron a la iglesia de ellos, sí, pero en aquel entonces el instrumento que Dios usó fue una de mis primas, Olga Ordóñez, quien ella sí iba a la iglesia y ella me invitó al grupo y pues es mi prima y ella tenía, mis otras primas tenían bebés y a mí me encantaba ir a chinear los bebés. Entonces era una oportunidad para donde jugaba con los niños, con los bebés, pero recibía a Cristo y recuerdo que los grupos que tenían eran grupos preciosos. Hablaban en lenguas, daban palabra y yo de chiquita anhelaba eso. Y yo le decía, yo quiero eso. Y recuerdo que en una de esas oportunidades oraron por mí y cuando oran por mí, no voy a olvidar tampoco esto. Recuerdo que obviamente una niña sin saber qué era lo que estaba pasando y experimentando, oraron y yo no sé cómo caí, ¿verdad? Y recuerdo que la Gaby de niña peleaba para querer levantarse, pero no podía. Y cuando yo estaba, recuerdo, en el piso, tenía cerrados mis ojos y Dios me mostró una imagen y era como una visión. Pero yo no sabía que era una visión, yo solo recuerdo una imagen. Y era solamente el busto, ¿verdad? Que podía ver de un hombre inmenso, sabía que era Jesús y tenía sus brazos abiertos. Y yo sentí el abrazo de Abba, o sea, el abrazo de mi padre con él. Y yo estando ahí solita, nadie me estaba tocando, solo estaba Jesús encontrándose conmigo. Entonces así fue mi encuentro
José Miguel. Qué bonito, Gaby de Cruz, ¿verdad? Sí. Qué bonito todo tu recorrido. ¿Y cómo ha impactado esas experiencias de tu niñez, el haber conocido a Jesús en una obra misionera, a lo que hoy haces en el día a día? Bueno, realmente que marcó mi vida y el hecho que yo fui bendecida por norteamericanos, porque esa es otra de las partes de mi historia, en la que Dios me conectó con misioneros desde muy temprana edad, que quien Dios tenía algo muy especial para mí. Estos misioneros llegaron a una escuela en la que yo fui educada, una escuela pues pública, ¿verdad? Y recuerdo que un misionero llegó, él se llama Frederick Ashbrook, quien fue un patrocinador mío y hasta la vez es mi amigo y lo veo como un padre espiritual, ¿verdad? Poder decirles que él fue uno de los instrumentos que Dios usó. Llegó a la escuela Gustavo, en la cual yo estudiaba en Tegucigalpa, y él estábamos en nuestro sexto grado y decidió becar, ¿verdad?, los estudiantes con mayor índice académico, y pues yo fui beneficiaria y otra de mis amigas, y él nos llevó y nos conectó a un colegio privado bilingüe. Y fue, ¿verdad?, en este colegio, donde era un colegio cristiano, donde también había muchos misioneros, muchos norteamericanos, y yo me identificaba y poder ver que ellos servían a mi nación. También el estar en este colegio me conectó con brigadas, ¿verdad?, de otras misiones, y que iban a las comunidades más remotas donde no había energía, y una de esas misiones era Sunlight Power. Ujú. No sé si ustedes han escuchado de ellos, ¿verdad? Pero tuve la oportunidad de conectar con ellos de pequeña. Estamos hablando de Gaby desde mis 12, 13 años que yo comencé en el colegio, ¿verdad? Siempre me conectaba, Dios conectándome con misioneros. Entonces, en esas misiones que yo fui, íbamos no solo a llevarle lo que la comunidad necesitaba, la energía solar, ¿verdad?, sino llevarles a Cristo. Entonces a mí me conectaba en esa parte, y el llevar a Cristo, y realmente que a mí me impactó tanto una experiencia que tuve en esas misiones. Estamos hablando adolescente, ¿verdad? Estábamos con los niños, y estábamos jugando, había un niño que estaba en silla de ruedas, y el niño deseaba jugar con nosotros. Y solo me recordaba de la palabra que dijo Pedro, perdón. No, plata no tengo, pero de De lo que tengo lo te que doy. tengo te doy. Oró y levántate. Y recuerdo haber orado por el niño. Y yo, desde ese momento que oré y lo que se propiciaba en esos espacios, yo dije, yo tengo que hacer algo diferente por mi propia nación. Y fue ahí donde estudié la licenciatura en trabajo social. Pero ahí donde yo estoy dándome cuenta de que entonces hay como un lapso donde dejamos la parte, no digo ministerial del todo, pero sí misionera, y aparece la parte de la política también. Empieza, pues, obviamente, pues son puestos o cargos políticos, ¿verdad? No hay otro título, más que todo, digamos, servidores públicos podría ser, pero ya empieza también esa etapa, y nos cuenta que fue un poquito también cardíaca en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Sí. Pero pues, ¿cómo termina usted, o cómo, ya creo que nos contó una parte, pero cómo termina usted involucrada en estos temas? En términos Y políticos. es que me parece que, espérame, lo que yo le quiero dar a entender a usted es que para mí usted, Gaby, es una persona que transmite tanta paz. Ahorita yo estoy siendo una paz, ¿cómo transmite paz usted? Gracias. Y digo, ¿cómo una mujer de tanta paz se puede meter en un rubro que es de bastante, diría yo, conflicto? Porque no es un lugar tranquilo, es bastante fricción. ¿Cómo Bueno, fue a dar usted ahí? ¿Qué pasó? ahí es donde usted se da cuenta que Dios lo ubica en los espacios donde Él necesita ser exaltado. Y Dios lo lleva a uno a ser un instrumento para impactar a otras personas que lo necesitan. Porque creo que la política la hemos visto, y voy a usar ese término, satanizado mucho, ¿verdad? No he sido alguien política, pero Dios me llevó a estar con personas que sí
se encuentran en ámbitos políticos. Yo le podría decir, estar en tarimas, sentada al lado de todos estos políticos, yo estando ahí, sí, yo estuve ahí. Lo hice con mucho amor, con mucha lealtad a las personas con quien yo estaba, y comprendía que Dios me llevaba. Y voy a compartirles una experiencia, porque cuando yo trabajé, ¿verdad?, en este programa presidencial, y pues yo terminé siendo parte del equipo de confianza de la gerente. ¿Cómo lo hice? Solo la gracia y el favor de Dios. Y Dios lo lleva a sentarnos al lado de reyes. No porque uno lo tenga todo, sino porque Dios a través de uno. Y es lo que yo entendí. Y llegué en estos términos en donde me decían, ok, está en campañas, ¿verdad? Vamos, necesitamos, ok, lo voy a hacer. Gaby, háblale a estas mujeres. ¿Qué es lo que le va a hablar Gaby? Yo no puedo hablarle de política porque no son mis términos. No sé si me doy a entender, pero sí, Dios no a esa, no es mi lenguaje, pero Dios a esas mujeres me llevaba a darles palabra. Y eso es lo que creo que, bueno, nuestro director Eric es algo que también nos ha siempre solicitado, ¿verdad? Porque nosotros estamos puestos también en algunas áreas. Digamos, Daniel está en esta área también de rehabilitación, en esta área de también apoyar a estas personas que tal vez han perdido esperanza y no saben de que hay alguien que dio su vida por ellos y que quiere que ellos sigan viviendo, y por eso es su sacrificio, ¿verdad? Para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Así es. Y esa es la labor también en Cristo Jesús, porque, bueno, hablando del tema de lo de Eric, ¿verdad? Que aquí está también con nosotros, pero tal vez aquí me corrige, allá está en la parte de producción, pero que nosotros también no es obligatoriamente en la iglesia donde tenemos que ejercer nuestro sacerdocio. Es decir, que nuestro sacerdocio, en el sentido de que mi fe, mi labor, mi servicio, mi ministerio, no es obligatoriamente en una iglesia donde yo la puedo ejercer. Entonces también, ¿cómo le podría usted, digamos, decir a estos jóvenes también que no crean que en el mundo no se puede? Cuando digo el mundo, que afuera, vaya, claro, que afuera, porque no, el mundo es todo esto, ¿verdad? Pero que afuera sí se puede ser luz. Bueno, solo decirles, y puedo hablarlo desde mi experiencia, que cuando Dios te va a ubicar en el lugar donde Él desea primeramente que tú crezcas, porque eso es algo bien importante. Dios te va a llevar a un crecimiento personal, pero si tú eres cristiano, Dios te llama a reflejarlo a Él donde tú estés, sin importar si el lugar es cristiano, sin importar si en el lugar hay personas que de repente no creen en lo mismo, que en el mismo Dios que tú y yo creemos, pero Dios a esas personas nos llama a amarlas e impactarlas. ¿Y cómo tú lo vas a hacer? A través de lo que tú haces, haciéndolo con excelencia, amando a aquellos compañeros difíciles, porque Dios pone esos compañeros lija, pero tú vas a hacer ese ejemplo amándolos, llevándoles a Cristo, siendo un reflejo de Jesús. Y no importa en el lugar donde estés, puede ser en los lugares públicos, es más, en los lugares públicos es donde más necesidad hay. Y ahí donde tú estás, si estás en espacios secretariales, siempre hay una persona que va a llegar a tu lado y con quien siempre vas a poder compartirle una palabra de aliento, una oración. Y lo que sucede, José Miguel, es que vivimos en un mundo tan ajetreado, tan acelerado, en donde no tienes tiempo para detenerte y ver al compañero que tienes a su lado. No tienes tiempo, porque estás tan enfocado en poder culminar tu trabajo, donde Dios te cuesta escuchar la voz de Dios que te dice detente. A tu lado hay alguien que me necesita, hay alguien que está pasando un proceso difícil. Y es ahí donde esos son los espacios para conectar. Y definitivamente poder decir que Dios no nos llama, es bien difícil. Jesús, y sí, nuestro mayor ejemplo, que Dios nos dejó a su Hijo. Jesús, cuando anduvo predicando, todos los fariseos lo estaban siempre criticando, porque ellos querían que fuera a predicar a la gente que estaba en las sinagogas. Pero Jesús, ¿por quién iba? ¿Y con quiénes se sentaba? Al lado de aquellos que lo necesitaban. Sí.
y que no sabían que lo necesitaban. Exactamente. Porque ya eran considerados desechados, que ya no tenían valor y pues bueno, entonces, como no tengo valor, me voy a depreciar más todavía, me voy a despreciar más todavía. Exactamente. Gaby, yo tengo una consulta. ¿Cómo llegaste a esa revelación de que no necesitas ser una gran misionera, sino una mujer de Dios? Porque hoy en día, política, iglesia, agua y aceite, podrían decir mucha gente. Pero yo creo que Dios nos está llamando no solamente a ser grandes ministros dentro de una institución, sino ser una buena esposa, un buen empresario, un buen ente, un buen personaje que da su vida para mejorar la sociedad. ¿En qué momento tú te diste cuenta de que yo quiero ser no una gran misionera, sino una gran mujer de Dios? Porque son cosas distintas. Bueno, creo que en la medida que uno pasa procesos, somos procesados, pero gloria a Dios por los procesos, no nos gusta decir eso. En medio de los procesos no levantamos los brazos y decimos gloria a Dios por esto que estoy pasando, no. Pero cada proceso que pues Dios ha permitido en mi vida y que he entendido que es necesario, me ha llevado a comprender lo mismo que usted está compartiendo, ¿verdad? También, bueno, puedo decir que Dios ha usado mucho a mi esposo, ¿verdad? Para que Él sea esa persona, ese balance en mi vida, ¿verdad? Porque como cristianos muchas veces somos muy religiosos y las iglesias están llenas de personas muy religiosas y yo fui una de esas y Dios tuvo que venir a romper moldes conmigo, ¿verdad? Romper moldes, entender que nosotros dentro de la iglesia es lindo decir, aleluya, gloria a Dios, pero es afuera donde realmente, y sobre todo en el matrimonio, porque es ahí la primera cara donde reflejas a Cristo, ¿verdad? Y he podido verlo de esa forma, ¿verdad? No ha sido fácil, ¿verdad? Poder decir que lo he alcanzado todo. No, desearía llegar ahí, pero creo que para llegar a ese punto tendríamos que estar en el cielo, ¿no? Y vamos a estar en el cielo, no lo dudemos. Amén. Entonces ya vemos esa parte donde conecta todo y aparece ya Gaby de Cruz, que se dedica ya a también conectar pues a estas necesidades que hay en Legado de Esperanza, que sería lindo que nos diera como un pequeño resumen, si es posible, de qué es Legado de Esperanza. Pero además de eso también, la labor que usted realiza ahí también, porque sabemos que es un equipo que hay detrás, pero también su aporte, ¿cuál es en Legado de Esperanza? Claro, bueno, compartirles que Legado de Esperanza es una ONG sin fines de lucro que se dedica a brindar atención y cuidado a la niñez vulnerable de todo el occidente, no solamente de Santa Rosa de Copán, y el abordaje que la fundación hace es completamente integral en todas las áreas a los niños, a nivel físico, educativo, social, también en la parte y sobre todo espiritual, porque en Legado de Esperanza creemos fielmente que solamente Dios puede sanar áreas donde profesionales no podemos llegar, ¿verdad? En Legado de Esperanza pues tenemos diferentes programas y voy a hablar un poco del programa más grande. Tenemos un centro de paso donde nosotros recibimos niños en vulneración de derechos, es decir, niños por encontrarse en abuso, negligencia, malos tratos, abandono, e ingresan a nuestro centro, ¿verdad? De manera temporal hasta que sus casos legales pues sean resueltos. Esto se realiza por medio de la CENAF, quien es el ente rector encargado de velar por los derechos de la niñez y sobre todo de reubicar a los niños que se encuentran en el sistema. Dentro del Legado de Esperanza, ¿verdad? Compartirles que se hace mucho más de lo que yo puedo decirle con mis palabras muy cortas. Realmente el Legado de Esperanza ofrece un lugar seguro y amoroso para todos los niños. Modelamos una familia segura. Los niños que ingresan bajo nuestro centro son niños que han atravesado traumas en su vida. Y sabemos que el trauma puede afectar a nivel dentro de su cerebro, su forma como ellos pueden abordar a adultos, a niños, ¿verdad? Y es donde por medio de las terapias que se brindan a los niños apoyamos en sus procesos de sanación.
¿verdad? Legado de Esperanza, compartirles, ¿verdad? Que para la labor tan grande que hace, pues nuestras necesidades son bastante amplias, ¿verdad? Nosotros al año recibimos alrededor de 250 niños promedio. Este número puede incrementar. Atendemos al mismo tiempo de manera simultánea 25 niños, atendiendo todas sus necesidades, ¿verdad? Y creo que quienes son padres tienen esa bendición, saben lo que puede conllevar en temas de recursos el cuidar de estos niños, ¿verdad? Entonces, dentro del Legado de Esperanza, pues mi posición, yo soy directora de desarrollo, me encargo, mucho de poder hacer esas gestiones de conexión dentro de la comunidad, buscando desarrollo en todas las áreas para la fundación. Y cuando hablo de desarrollo, pues buscar esos recursos que la fundación no tiene. Créanme que para poder operar al nivel o al alto nivel en base a los estándares que la fundación pues opera, estamos hablando que nuestra pues directora, Marian Spaniard, ella ha traído un modelo desde los Estados Unidos y es un modelo muy integral, sobre todo que tenemos un equipo de tías, usted lo hablaba, ¿verdad? Es un equipo bastante, no es grande, déjenme decirles, ¿verdad? Somos alrededor de todo el equipo de 16 personas trabajando con esta cantidad de niños desde el área administrativa. Tenemos dos equipos de dos compañeras psicólogas quienes trabajan con los niños día a día, conocen sus historias, son quienes reciben toda la información y quienes están apoyándoles a niños sus niños en ese proceso, pero tenemos un equipo de tías que son las cuidadoras. Ese término me fascina bastante, ¿verdad? De tía. ¿Por qué se da el término de tía? ¿Por qué se le pone este título a las hermanitas que están ahí también dedicadas a cuidar a estos niños? Sí, a quienes amamos y estamos tan agradecidas porque la labor de ellas, pues, es una labor de una madre. Ellas están haciendo una labor de una madre. ¿Y por qué les decimos tías? Les comparto. Bueno, para nosotros el poder romper una barrera en la que los niños no sientan que están institucionalizados, que están en un centro de reclusión donde hay alguien y que licenciada y que no, para nosotros no tenemos ese título ante ellos, sino es como familiar. Algo más familiar, exactamente, algo que ellos se puedan identificar. Es difícil que un niño le pueda decir mamá, ¿verdad? A alguien porque ellos ya tienen a su madre, pero un tío o una tía, en nuestro centro solo tenemos tías, ¿verdad? Pero ellos se sienten mucho más identificadas, inclusive nosotras como equipo, cuando estamos en el centro nos llamamos tías o por nuestro nombre, ¿verdad? Les damos la libertad que los niños pues puedan referirse a nosotros bajo ese término, ¿verdad? Y que sobre todo que ellos sientan que es un hogar. Bueno, y yo creo que también aplica, no sé, bueno, hacer tu pregunta también, si querés, tengo un comentario nada más, que el término de tía para mí, a veces uno llega hasta tener más confianza con los tíos, ¿va? Uno tiende a tener un poquito más de apertura o de acercamiento con un tío, con una tía, porque a veces con los papás puede ser que me van a regañar, mejor lo extiendo con un tío, con una tía para que me ayuden, ¿verdad? Gaby, yo tenía una consulta, la labor que ustedes hacen es súper especial, pero también sé que es una labor que se ocupa muchos recursos. Si hay alguien afuera que está escuchando ese podcast y quiere apoyar, ¿cuál es la manera de contactar al Legado de Esperanza? Bueno, pues pueden contactarnos en primera instancia a través de nuestras redes, ¿verdad? Tenemos en Facebook e Instagram, aparecemos como Fundación Legado de Esperanza en ambas, o Legacy of Hope, FDN en Instagram, para que nos puedan seguir y pues también pueden contactarnos, pueden contactarme a mí directamente, con gusto puedo compartir mi número de teléfono, sí, ¿verdad? Que es 3196-3171 y mencionarles sobre todo que para nosotros el Legado de Esperanza tenemos los brazos abiertos, recibimos todo tipo de donación, ¿verdad? Aprovechando estos espacios, si ustedes sienten su corazón o se identifica de querer apoyar nuestra causa, de querer apoyar a los niños en vulneración, pues pueden hacerlo de diferentes formas. Nosotros recibimos pues donaciones en especies, ¿verdad? Si usted pues tiene
pampers, tienen leche, tienen ropa, zapatos que de repente en su casa están guardaditos pero en buen estado, o que sus hijos por ahí lo van dejando. Nosotros recibimos estas donaciones, donaciones de alimentos, ¿verdad? Y actualmente comentarles que tenemos un programa para pequeñas empresas o grandes. Tenemos un programa que se llama Programa de Patrocinadores Empresariales. A través de este programa, ¿verdad?, nosotros damos apertura para que empresas, por medio de sus donativos, tenemos diferentes categorías de patrocinio, en donde las donaciones es esa flexibilidad, que comprendemos también las diferentes necesidades, pero también entendemos que Dios da semilla al que siembra, ¿verdad? Entendemos que Dios toca corazones de diferentes empresas, entonces pueden hacer sus donaciones mensuales con pequeñas cuotas, o pueden ser sus donaciones únicas, ¿verdad? Esa es una forma de poder hacerlo, y hay formas también de poder conectar a través de los servicios, en donde si son médicos y pues desean apoyarnos y tienen sus clínicas y de repente pueden ofrecer su servicio, ya sea de manera gratuita o bajo un costo mucho más accesible que nosotros podamos pues pagar, y podemos hacer diferentes convenios, ¿verdad? O acuerdos o alianzas, que hacia eso estamos apuntando, ¿verdad? Voy a hacer 2 preguntas. La primera, vamos a ver, que Dios me ayude a desarrollarla. La primera es, ¿cómo ha visto Gaby a Dios? Gaby, ¿verdad? Gaby, usted. No nosotros, no el equipo, usted. ¿Ok? ¿Cómo usted ha visto a Dios en Legado de Esperanza? Bueno, lo he visto cada vez que veo los rostros de los niños cuando es tiempo de su egreso. Y veo que sus rostros cuando ingresan, un rostro muy apagado, muy triste, y cuando ellos salen con su rostro sonriendo. Esa es una forma como lo he visto. Lo he visto también, mi trabajo requiere de mucha fe, puesto que en mi trabajo me dicen, Gaby, tenemos esta necesidad, necesitamos tanto. Y yo tener que ir y orarle al Señor Padre, ¿dónde voy? ¿Qué puerta toco? Y en mis oraciones, el Señor, conéctame con las personas correctas, ayúdame a tocar la puerta correcta. Y que en medio de mis tiempos de oración, bueno, mi esposo también es parte de esto, porque a él recibe todo las cargas que yo pueda sentir. Y el ver al día siguiente o a los días, ya está, se hizo. Y el ver que esa necesidad está siendo suplida, es poder ver a Dios. Y acá viene la segunda pregunta. ¿Cómo cree usted que Dios ve a Gaby? ¿Cómo siente usted o cree usted que Dios la ve? Bueno, esa pregunta me va a quebrar, porque siempre le digo al Señor que Él me vea como, y puedo decir como yo le oro a Él que me vea. Y le digo a Él que me vea como un instrumento útil. Y para mí es esa palabra como siervo fiel. Fuiste en lo poco, me fuiste fiel. Sobre mucho te pondré. Entra en él. Que el Señor me vea de esa forma, creo que eso es lo que me hace esforzarme cada día. De querer hacer las cosas mejor. Lo está haciendo bien. Lo hace muy bien, y la verdad que de parte de Dios, sepa que está muy orgulloso de usted. Amén. Que se siente muy feliz, que le agradece mucho que usted lo ha apoyado usted a él. Siéntase respaldada. ¿Se acuerda yo que le dije, verdad? Le compartí algo también que a mí me lo había dicho. Yo abro puertas, yo abro caminos, y si no existen, los creo. Y usted ha sido ese, también diríamos, no instrumento, esa hija
porque ya Sí. también Daniel lo dijo como mujer de Dios, pero usted es hija de Dios, no solo es un instrumento, no solo es de utilidad, es de gran amor para Él también. Y sé que muchas muchachas y también muchachos se están inspirando en este momento a salir un poquito de esa mentalidad y empezar a también tener ese valor que usted ha tenido, esa fe, como usted dice. Mi trabajo depende de mucha fe. Fe en Dios, ¿verdad? No en que Sí, aparezca alguien bondadoso, sino que Dios toque algún corazón, ¿verdad? así es. Pero siéntase feliz, siga haciéndolo, por favor, no se vaya a detener, no se vaya a rendir. A mí me acaba, yo creía que usted tenía más tiempo, de verdad, yo creía que usted tenía más tiempo en Legado de Esperanza, pero parecía como que usted siempre ha estado ahí, siempre ha sido del Legado de Esperanza. Entonces, por eso le decía yo, ¿cómo ve Dios a Gaby? ¿Cómo la ve ahí? Desde que, bueno, y de repente esa es otra parte de mi historia, ¿verdad? Y de mi testimonio, que es lo que a mí me ha mantenido firme en el lugar donde yo estoy. Y fue 3 meses después de que yo comencé a trabajar en la fundación, Dios me dio una palabra y Él me inquietaba y me decía, tienes que ir y darle esa palabra a María. Y yo, Señor, pero ¿cómo voy a ir? ¿Verdad? Y recuerdo haber entrado en un tiempo de mucha oración y Dios me dijo, vas a ir con esos versículos donde hice una cita con ella, no la hice dentro de mi horario de trabajo. Y recuerdo que le dije a Marianne, hice la cita en la noche, una visita en su casa, y cuando estaba ahí, le dije, Marianne, ahorita no está frente a usted su colaboradora empleada, ahorita está frente a usted su hermana en Cristo y amiga. Y Dios me trae a darle a usted esta palabra. Recuerdo que le di a ella unos versículos y, y Dios dentro de la palabra que le dio a ella, y es lo que logro recordar porque ha sido la razón por la que Dios me llevó ahí, y fue una palabra específica. Y la palabra fue que Dios iba a sacar al Legado de Esperanza del anonimato, que el enemigo había tenido al Legado de Esperanza escondido, donde nadie sabía para que nadie supiera de lo que se hace. Y la palabra para Marianne era bien clara, no estás sola. Yo estoy aquí, levanto tus manos y Dios te va a llevar a algo más grande y va a llegar al Legado de Esperanza a un lugar, o sea, así se lo dijo, a sacarlo de donde estaba. Esa palabra fue 3, 4 años atrás, estamos hablando. Y cuando cuando leí esa palabra, recuerdo que terminamos de orar y Mariana es como, yo no, solo te puedo decir, me dijo ella, que yo he estado muy escéptica, me dijo, con palabras, por los procesos que he estado pasando, porque Legado de Esperanza estuvo en un proceso, aún después de esa palabra, en un tiempo donde íbamos a cerrar las puertas por falta de recursos. Y ahí es donde es la fe que a uno lo sostiene. Y me decía ella, pero quiero decirte que Dios me ha estado dando esos mismos versículos en esos días. Y fue una palabra donde yo la recibo, me dice ella, porque sé que es Dios que me está hablando. Y con Marianne logramos conectar a un nivel donde para mí sí es mi autoridad, es mi líder, pero es mi amiga, es mi hermana en Cristo. Y poder decirles que nuestra conexión, ¿verdad? Ella fue madrina de nuestra boda con mi esposo, poder compartir con ellas otros espacios y verla también desde la óptica que ella es una misionera, es alguien que dejó todo, todo. Y yo en aquel entonces estaba sola, ¿verdad? No tenía familia. Yo estuve dedicada completamente en mi trabajo de lleno, o sea, les hablo que hasta que yo estuve un momento que yo le dije al Señor, ok, Dios, yo voy a irme. Dime tú si es tiempo de mi salida, porque no tenía familia acá. Y para mí era difícil estar en una ciudad lejos, estábamos hablando a 8 horas de distancia, y de repente pues extrañar ese cariño, ¿verdad? De familia. Y yo me identifiqué mucho con Marianne.
en ese aspecto. Entonces conecté mucho con ella, conecté mucho con la visión de la fundación, al punto que la he abrazado como de parte de Dios, y yo ser esa persona de apoyo, no porque yo lo tenga todo, pero sí tengo al Dios que lo tiene todo. Amén. Y poder inyectar a Mariana, al equipo, es que yo no sé cómo Dios lo va a hacer, pero Él lo va a hacer. Ya estamos terminando. Lástima por el tiempo, ¿verdad? Pero gloria a Dios porque hay que saberlo aprovechar bien. Y me encantaría, Daniel, también aquí que a Gaby también le diera ese aliento a esas otras fundaciones que están pensando en cerrar. ¿Qué les puede decir? Decirles que hay una palabra que dice, el salmista David lo dijo: alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Dios, quien hizo los cielos y la tierra. En medio de las dificultades, en medio de ese proceso donde tú puedas encontrarte, alza tus ojos al cielo y dile, cuéntale tu situación, pero hazlo con fe, de que Él puede suplir las necesidades que tú estás pasando. Y velo a Él como tu proveedor. No veas tu necesidad, sino que ve al cielo, ora, pero también acciona, porque el orar es una acción. Amén. Gaby, gracias por haber estado con nosotros en Por Algo Pasó. Vamos a seguir en contacto, vamos a seguir participando con Legado de Esperanza también, bueno, aquí con Proyecto Victoria. No sé, Dios, por qué está provocando todos estos enlaces. No sé, Daniel, vos si tenés algo que decir, pero ayúdame, por favor, porque sí. Que la fe no avergüenza. Quien camina con fe no es avergonzado. Amén. Y si algo he aprendido yo es que no es con espada, no es con sabiduría, es con la presencia de Dios. Amén. Y creo que la forma más grande que la gente vea que tenemos un Dios verdadero es cuando hay necesidad. Es cuando el mar se parte en dos. Es cuando el agua se convierte en vino. Cuando los milagros recreativos suceden. Es cuando solamente la mano de Dios puede entrar. Entonces, la fe no avergüenza. Eso es lo que le podría decir a la gente. Gloria a Dios. Bueno, Gaby, muchísimas gracias. Gracias por la paciencia, el tiempo. Nos ha estado aquí aguantando también. Ahí mil disculpas por los retrasos, por las situaciones, pero No gracias. pasa nada. Gracias no solamente por eso, sino por nos abrieron las puertas allá en Legado de Esperanza. Gracias por mostrarnos esa casa hermosa que tienen, esos niños bellos que están también cuidando y que sabemos que en el nombre de Jesús ya lo tienen a Él, pero que van a encontrar también un lugar donde ellos también lo puedan ir y compartir. Amén. En el nombre de Así Jesús. es. No, pues gracias a ambos por este espacio. Creo que me voy edificada porque el compartir como testimonio es recordar del lugar donde Dios lo ha traído. Y es como cuando vemos nuestras cicatrices, es como Dios me trajo de allá y aquí estoy ahora. El poder compartir con otras personas que de repente están pasando por situaciones similares, decirles que no se detengan, que sigan, que hay un Dios más grande, y también bendecir sus vidas, ¿verdad? Que estos espacios continúen siendo de edificación para muchas más personas, ¿verdad? Que esta sea, porque sé que este es un canal de bendición y que pueda alcanzar las audiencias que Dios quiere alcanzar. Por favor. Bueno, lo escuchó producción, ¿verdad? Estamos claros con eso. Gracias, Gaby. Gracias a todos, de verdad. Gracias por habernos acompañado en Por Algo Pasó.